Bueno, buenos días con todos. Vamos a comenzar con la presentación de un tema que me parece interesante por los nuevos consensos a los que se está llegando con respecto al tratamiento y con respecto a las definiciones del caso. Se trata de un tema relativamente conocido por nosotros, que es la tuberculosis ocular. Entonces, la infección por Mycobacterium tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo, según la OMS. La primera, si se considera las producidas por un solo agente infeccioso. Mundialmente se estima que 10 millones de personas se infectaron en el 2018 y estas cifras se han mantenido relativamente constantes. En cuanto a muertes, esta bacteria es responsable de 1.2 millones de muertes en personas VIH negativas y 251.000 en personas VIH positivas. Hablando de la distribución mundial y según la tasa de incidencia, se considera que la tuberculosis es endémica cuando la incidencia supera los 100.000 casos por cada 100.000 habitantes. Siendo así, en nuestra región tenemos 3 países con tuberculosis endémica, y algunos que no llegan a estas cifras de incidencia, pero la incidencia de todas maneras llega a ser bastante alta. En consecuencia, la vacunación mundial o a nivel mundial contra tuberculosis, que es utilizando el bacilo de Calmette-Guerin, es obligatoria en todos los países señalados con azul, entre los cuales se encuentran los países de la región. Algunos otros países no consideran esta vacunación para la población en general, sino solamente para grupos focalizados de riesgo, como lo que ocurre en Norteamérica. Y algunos países que han logrado superar la infección no consideran la vacuna de BCG como dentro de sus proyectos de vacunación general. Ya hablando del compromiso ocular por tuberculosis, se menciona que aproximadamente 1.4% de personas con tuberculosis activa pueden desarrollar compromiso ocular. Sin embargo, esta cifra es variable de acuerdo al lugar donde nos encontremos, es una zona endémica o no. Se considera que la diseminación hematógena de Mycobacterium tuberculosis es la responsable de que se produzcan las manifestaciones oculares. Dentro del ojo, a nivel EPR, podría localizarse, replicarse o estimular la producción de una reacción inmunitaria responsable del cuadro clínico. El mecanismo del daño considerado es por la producción de una respuesta de hipersensibilidad celular o hipersensibilidad retardada o tipo 4. Las manifestaciones oculares muchas veces pueden preceder a las manifestaciones sistémicas y por esto es importante que nosotros conozcamos las formas de presentación. Ahora, una de las controversias que se plantea al inicio es si es necesaria la presencia de Mycobacterium tuberculosis en los tejidos oculares para desencadenar la respuesta inmunitaria, o basta que la persona haya sido expuesta y presente la infección en algún otro, a nivel de otro tejido, a nivel de otro organismo, para que el mismo cuadro clínico pueda desarrollarse. Y esta controversia se ha planteado debido a que muy pocas veces se ha logrado aislar Mycobacterium tuberculosis desde los tejidos oculares, debido a que los cultivos tomados desde estos tejidos o desde estos fluidos generalmente son paucibacilares, con concentraciones de Mycobacterias muy bajas de las necesarias para obtener un cultivo positivo. Ante la escasez de consensos diagnósticos y terapéuticos, porque estos varían de acuerdo a la región y de acuerdo al centro en donde se traten a los pacientes, se estableció un estudio colaborativo para tuberculosis ocular en el año 2015. De esta forma se formó una cohorte retrospectiva multinacional que investigó los casos producidos entre el 2004 y 2014. Este grupo está conformado por 76 expertos procedentes de 25 centros de referencia, procedentes de países donde la tuberculosis es endémica, por ejemplo en India o en Singapur, y también en países donde la tuberculosis no alcanza estos niveles de incidencia.
Entonces, el trabajo del grupo COTSE abocó a la definición de criterios, a la definición de casos, al establecimiento de criterios de diagnóstico y al establecimiento de protocolos de tratamiento. De tal forma que este año se han publicado algunos consensos. En primer lugar, en lo que corresponde a nomenclatura. Se decidió englobar bajo el término de tuberculosis ocular la inflamación ocular que se considera de origen tuberculoso y que el oftalmólogo trata como infección por tuberculosis basado en pruebas inmunológicas, en test radiológicos y que puede o no ser confirmada por estudios histopatológicos que traten de aislar la misma bacteria, como cultivos o PCR. Entonces, para seguir una nomenclatura semejante a lo que ocurre con otros agentes infecciosos, como por ejemplo lo que ocurre con retinocoroiditis por toxoplasma, se estableció en primer lugar el sitio donde, o se debe establecer en primer lugar la ubicación específica dentro del ojo en el cual se está produciendo la infección. Así podemos tener tuberculosis ocular, uveitis anterior por tuberculosis, uveitis intermedia por tuberculosis o uveitis posterior por tuberculosis, la presencia de panuveitis, y si solamente observamos un compromiso vascular, podemos tener una vasculitis retiniana por tuberculosis. Entonces, se recomienda dentro de este consenso, por ejemplo, dejar de utilizar el término de vasculitis de Eales, o enfermedad de Eales, para referirnos a una vasculitis en donde sospechemos que la etiología pueda ser tuberculosa y utilizar el término de vasculitis retiniana por tuberculosis. Ya si el Mycobacterium afecta a tejidos por fuera de la uvea, pues tenemos que establecer de la misma manera el lugar exacto en donde es afectado, por ejemplo, la esclera, y considerar que se trata de una escleritis por tuberculosis. Dentro del compromiso uveal, básicamente a nivel de la coroides, podemos tener diferentes patrones que también fueron descritos. La tuberculosis que produce un patrón tipo coroiditis serpiginosa se definió como la presencia de manchas blanquecino-amarillentas que pueden ser únicas o múltiples, que simulan las confluentes, que simulan la presentación de una coroiditis serpiginosa y que presentan una cicatrización central. Otro fenotipo que podemos encontrar es la presencia de coroiditis multifocal. Las coroiditis multifocales van a simular otras coroiditis multifocales idiopáticas y también pueden simular un AMPI. También se incluyó dentro de las coroiditis multifocales las presencias de tubérculos coroideos, que estos son formaciones más pequeñas que las coroiditis multifocales. Estas no llegan al medio diámetro de disco y que se pueden rodear de un halo de inflamación, y que estas se consideran que son parte de la tuberculosis miliar en los pacientes que presentan diseminación hematógena en otros focos. Asimismo, se consideró la coroiditis tuberculosa focal cuando es la presencia de lesiones coroideas focales, generalmente únicas, que no simulan el patrón de coroiditis serpiginosa. Y otro fenotipo que se describió fue la presencia del tuberculoma, que es la más conocida, y se definió como la presencia de un nódulo único o múltiple de bordes bien definidos, rodeado generalmente de fluido, y que se localiza en el estroma de la coroides. También se incluye dentro de este fenotipo la presencia de un absceso subretinal, donde se produce exudación más severa, se produce una necrosis más rápida y la destrucción tisular.
y puede presentar hemorragias sobre la lesión. El consenso también define los resultados de tratamiento, como ocurre con otras uveitis, definiendo la remisión cuando encontramos una enfermedad inactiva, sin células en cámara anterior o in vitro anterior, por lo menos 3 meses después de haber completado el tratamiento con antituberculosis. Definen la cura de la misma forma, la ausencia de inflamación 24 meses después de haber completado el curso de tratamiento específico, y define la respuesta paradójica como la progresión de una lesión activa o el desarrollo de nuevas lesiones en pacientes que hayan o que se encuentren en terapia específica con o sin el uso de esteroides concomitantes, que típicamente se produce entre 3 y 8 semanas después después del inicio del tratamiento. Este curso paradójico lo vamos tratando de definir también por qué se produce y vamos a revisarlo a continuación. Entonces, dentro de los criterios clínicos que nos llevan a sospechar de un compromiso coroideo por Mycobacterium tuberculosis, los signos que sean, o los patrones que sean descritos típicamente son la reacción en cámara anterior o en el vítreo, con la formación o no de sinequias posteriores. Básicamente aquí lo que podemos encontrar en cámara anterior es la presencia de una uveitis generalmente granulomatosa. El patrón tipo uveitis intermedia con la presencia de snowballs que se forman en la base o en la parte anterior del vítreo. El compromiso perivascular con la producción de exudados inflamatorios, la presencia de un granuloma coroideo único o múltiple que puede asociar un desprendimiento de retina exudativo, y la presencia de granuloma en disco óptico con sin neuroretinitis, o la forma más grave que es la de absceso subretiniano, asociadas a la presencia de pruebas positivas, tanto de cultivo como de PCR, que esto define una tuberculosis comprobada, o la presencia de exposición o la demostración de exposición por una prueba Mantox positiva o una prueba de liberación de o por una radiografía positiva con compromiso pulmonar que sea compatible. Otro criterio que servía para definir la presencia de tuberculosis ocular es que haya una respuesta al tratamiento ante un patrón clínico compatible en un periodo de 4 a 6 semanas. Gupta describe estos patrones como típicos. Sin embargo, en el año 2003, él describe una serie de pacientes, había descrito una serie de pacientes con coroiditis serpiginosa, en las cuales vio que los pacientes más jóvenes con este tipo de compromiso coroideo podían haber desarrollado coinfección con Mycobacterium tuberculosis, y por lo tanto incluyó la coroiditis tipo serpiginosa como parte del patrón de signos clínicos que hasta entonces no habían sido descritos. Y además encontró que este patrón podía tener una alta probabilidad pretest para infección por Mycobacterium tuberculosis. Así describió la coroiditis serpiginosa en 7 pacientes con tuberculosis ocular confirmada, es decir, con cultivos oculares o PCR positivo para tuberculosis, en pacientes bastante jóvenes, entre 17 y 32 años. Recordemos que la coroiditis serpiginosa generalmente suele presentarse en pacientes de edad avanzada. Estos pacientes presentaron respuesta al tratamiento específico entre 6 a 8 semanas después de haberlo iniciado, y los pacientes que inicialmente fueron tratados con corticoides sospechando de una coroiditis serpiginosa típica, pues empeoraron el cuadro ante el inicio del tratamiento de corticoides, y por lo cual se decidió la confirmación, pruebas confirmatorias para TB, y se inició tratamiento específico.
Entonces, vamos a describir cada uno de los cuadros de uveitis que nos pueden orientar al diagnóstico. Tenemos la uveitis anterior, con la presencia de precipitados retrocreáticos gruesos, generalmente como vemos acá, aunque también se ha descrito que puede ser un patrón de uveitis no granulomatosa. La presencia de nódulos en el iris, como podemos ver aquí, también nos pueden orientar. Podemos observar también la presencia de sinequias posteriores en algunos casos y la presencia de granulomas del cuerpo ciliar. Uveitis intermedia podemos observar, puede ser granulomatosa 1 igualmente, se pueden observar exudados en pars plana con la presencia de snowballs depositados en el vitrio anterior. Y el compromiso coroideo, los 4 patrones que habíamos mencionado, y que ahora se consideran sugestivos: el coroiditis tipo serpiginosa, la coroiditis multifocal, que puede dar un patrón similar a AMPE o otros coroiditis multifocales, que incluye también la formación de tubérculos coroideos, las coroiditis monofocales y las presencias de tuberculomas con el absceso subretinal. Una hipótesis interesante que plantea el grupo de Cox es que la inmunidad del paciente asociada a la carga bacteriológica podría definir el fenotipo que observamos ante un cuadro de tuberculosis ocular. Cuando la actividad o la carga bacteriana para Mycobacterium es alta y la respuesta inmune del paciente se encuentra debilitado, podríamos encontrar con más frecuencia la presencia de un granuloma coroideo o de un tuberculoma. Otro de los consensos a los que se llegó en este grupo es que dejemos de utilizar el término de granuloma coroideo porque no tenemos la confirmación histológica de que esto se trate de un granuloma en la mayoría de los casos. Es más un aspecto clínico, por lo cual se debe utilizar el término de tuberculoma. Ya si la carga bacteriana por Mycobacterium es igual a la respuesta inmunológica del paciente, podemos tener algunos fenotipos más atenuados, como la producción de una coroiditis serpiginosa o una coroiditis multifocal. Y si la actividad bacteriana es baja y la respuesta inmunológica del huésped es alta, podemos tener patrones más benignos, por decirlo así, como una coroiditis antiginosa más localizada o como una coroiditis multifocal tipo A. Otra hallazgo importante que publicó este grupo es cómo, de acuerdo al lugar donde nosotros hagamos la investigación, podemos encontrar la producción de patrones diferentes. Por ejemplo, el patrón tipo coroiditis serpiginosa fue bastante frecuente en Asia y en Europa del Este, y también en Australia, con alguna menor frecuencia en el Medio Oeste o en Occidente. Y el tuberculoma fue un patrón algo más frecuente en Occidente y algo menos frecuente en regiones como este de Asia o el Medio Este. Acá tenemos imágenes de cómo observamos los patrones generalmente en el fondo de ojo, la coroiditis multifocal, la coroiditis ampiginosa, la coroiditis serpiginosa, que este es un patrón confluente, coroiditis serpiginosa también, y la presencia de un tuberculoma, que es el patrón más clásico que encontramos. Otros signos menos frecuentes, pero que también se han descrito, es por ejemplo la presencia de un tuberculoma o un granuloma en la cabeza del nervio óptico con neuroretinitis asociada, la presencia de retinitis o vasculitis, que solemos llamar enfermedad de Eales, que esta vasculitis producida por tuberculosis generalmente compromete las venas y puede ser oclusiva o no. Neuritis óptica, neuroretinitis, endoftalmitis endógena, escleritis o panoftalmitis. Cuando la infección compromete todas las capas
Ubia tiene un pronóstico bastante peor con respecto a la respuesta al tratamiento, como vamos a ver después. Bueno, este es un patrón predominante con vitritis, que también nos va a tener un peor pronóstico con respecto a la respuesta al tratamiento. Entonces, los patrones, globalmente los patrones más frecuentes fueron la coroiditis tiposa epiginosa y la presencia de un tuberculón, 46 y 13%, respectivamente. En la serie que presentó COTS, la presencia de vitritis no fue tan frecuente, un 23% aproximadamente, tampoco la uveitis intermedia, que nos daban peor pronóstico. Sí había una frecuencia bastante alta de compromiso papilar y de edema macular asociado. Después de los patrones clínicos, es importante considerar si podemos aislar o demostrar la presencia de tuberculosis en los tejidos oculares. Para ello, si tenemos oportunidad de tomar una muestra de humor acuoso, de humor vítreo, podemos optar por realizar un cultivo o la realización de pruebas de PCR, que son bastante específicas porque utilizan secuencias conservadas de micobacteria. Y como tercer nivel de evidencia podemos aislar la tuberculosis desde un cultivo procedente de un tejido extrapulmonar. Pueden ser ganglios o puede ser tejido tomado por biopsia por broncofibroscopía. Las pruebas complementarias que demuestran que el paciente ha tenido exposición a Mycobacterium tuberculosis son la prueba de Mantoux, la más clásica, la PPD. También hay pruebas que miden la liberación de interferón gamma ante la presencia de antígenos de Mycobacterium tuberculosis específico, que son algo más específicas, como vamos a ver después. O la evidencia de radiología, de una prueba de una radiografía de tórax con una cicatriz compatible o con el desarrollo de tuberculosis de enfermedad activa. Que podemos observar en una radiografía de tórax: lesiones parenquimales, linfadenopatía, fusión pleural, enfermedad miliar o atelectasias. Cualquiera de estos patrones nos obliga a considerar la presencia de una tuberculosis activa pulmonar. Entonces, las diferentes pruebas tienen algunas ventajas y desventajas y algunos escenarios en los cuales nos ayudan más o menos. El test de Mantoux nos da un test positivo cuando la induración que se produce en la piel es mayor de 5 milímetros en pacientes. Fiorella, se fue el sonido, si quieres sal y vuelve a entrar. No, pero sí se escucha, doctor. Sí se está escuchando. A ver, vuelvo a compartir. Sí, Fiore, ahí te escuchas. Sí. Estamos sin sonido. Creo que... Doctor, revise porque los demás creo que estamos bien. Por favor, informe. Lo estoy escuchando bien. Sí. Ok, entonces soy yo. Siga, Fiorella. Entonces, un test de Mantoux con una reacción mayor de 10 milímetros en pacientes sin VIH y que no procedan de forma endémica, y un test de Mantoux positivo cuando la reacción es mayor de 15 milímetros en pacientes en zonas endémicas. Entonces, las ventajas de esta prueba es que tiene una distribución amplia, la conseguimos en la mayoría de países y el costo es realmente bajo. Sin embargo, nos puede dar una prueba falsa positiva si el paciente ha recibido la vacuna contra la célula Guarín, o puede dar una reacción falsa negativa en caso de pacientes inmunocomprometidos. Asimismo, es un poco específica para Mycobacterium tuberculosis, pudiendo ser positiva en la presencia de exposición a alguna otra Mycobacterium.
Las pruebas que miden la liberación de interferón gamma por linfocitos T sensibilizados frente a antígenos específicos para Mycobacterium tuberculosis, como son estos 3 antígenos, son bastante más específicas para Mycobacterium tuberculosis y tienen también una muy alta sensibilidad. Las desventajas que podemos encontrar con el test de interferón es que no va a diferenciar entre una tuberculosis latente y una tuberculosis activa, es decir, si el paciente está desarrollando la enfermedad o no. Asimismo, se ha encontrado que en países con baja incidencia de tuberculosis, en países no endémicos, la tasa de falsos positivos es bastante alta. Y por lo tanto el valor predictivo positivo de este test podría no ser muy, muy alto en países donde la incidencia no es alta. El cultivo para Mycobacterium tuberculosis tiene la ventaja de que puede demostrar realmente la presencia de la bacteria. Sin embargo, tiene bastante baja sensibilidad porque los tejidos oculares contienen, si llegan a tener bastante baja concentración de Mycobacterium. Son paucibacilares y la concentración que se ha descrito es aproximadamente de 10 micobacterias por cada mililitro que nosotros podamos obtener de muestra. Entonces esta es una cantidad bastante baja para lograr un cultivo positivo. Por lo tanto, generalmente los cultivos se reportan como negativos. Y adicionalmente el resultado nos llega bastante demorado, demora entre 6 a 8 semanas para emitirse un resultado. Las pruebas de PCR para tuberculosis, sobre todo el denominado multitarget, es bastante más sensible, 77%, sin embargo se menciona que dentro de las desventajas es poco reproducible porque va a depender del laboratorio que nos procese la muestra y de las condiciones que se mantengan dentro del laboratorio para que el resultado no sea fiable. Puede que la muestra no sea bien manejada y puede que el resultado no sea el esperado. Entonces, al momento del diagnóstico, ¿cuáles fueron los hallazgos clínicos y de exámenes que tuvimos que se encontró con más frecuencia? Se encontró que el 92% de los pacientes eran asintomáticos, es decir, no presentaban la típica tos, fiebre, baja de peso que nosotros podemos asociar con diagnóstico de tuberculosis. 75% de ellos se encontraban sin historia de compromiso pulmonar, es decir, no habían tenido los síntomas previamente y tampoco se encontraba una radiografía de tórax positiva. Las formas clínicas más frecuentes fueron la uveitis posterior y la panuveitis, con una presencia de vitritis en un 45% de pacientes. La radiografía de tórax igualmente fue negativa en un 72% de pacientes. Algunos pacientes que se les realizó TAC de tórax que no fueron la mayoría, se encontró en 149 pacientes. Con las tomografías se tuvo fue un poquito más sensible para detectar patrones de compromiso pulmonar. Y la sensibilidad de la prueba de Mantoux y de la prueba de liberación de interferón también fue semejante, hallándose un promedio de un 10% de pacientes con un Mantoux negativo y en la prueba de cuantiferón aproximadamente también un 10% de pacientes con prueba negativa, a pesar de un cuadro clínico claramente positivo para tuberculosis ocular. Con la presencia de los criterios clínicos, radiológicos y de las pruebas inmunológicas, entonces llegamos a establecer 3 tipos de casos. Un caso confirmado, cuando el patrón clínico característico se suma a la confirmación de Mycobacterium tuberculosis en los fluidos oculares, ya sea por cultivo, ya sea por PCR. Una tuberculosis ocular probable cuando tenemos el criterio clínico compatible y tenemos la presencia de compromiso pulmonar evidenciado en la radiografía de tórax,
y además la presencia de pruebas positivas sin llegar a la confirmación bacteriológica. Y un caso posible es cuando tenemos el criterio clínico y la radiografía de tórax o la evidencia de exposición o el compromiso inmunológica por prueba de Mantox o por prueba de liberación de interferón. Y se definió la exposición como un contacto con un paciente que tuvo contacto con un enfermo por tuberculosis dentro de los 3 meses próximos a la presentación del cuadro clínico. En los diversos escenarios que podemos tener, entonces se estableció un algoritmo de actuación y básicamente vamos a ver que aquí dependemos bastante del criterio clínico. Si tenemos la presencia de un cuadro de uveitis que sospechamos que pueda deberse a tuberculosis, nos toca examinar los criterios extraoculares que pueden demostrar el desarrollo de una enfermedad activa. Entonces, cuando no tenemos signos clínicos de tuberculosis sistémica, podemos considerar realizar una prueba de cuantiferón. Si la prueba de cuantiferón nos resulta positiva, si tenemos una radiografía de tórax, que es el segundo nivel de demostración, positiva, podemos considerar la realización de una prueba de cuantiferón. Y si encontramos las dos pruebas positivas, aunque sin signos clínicos de tuberculosis sistémica, deberíamos destinar al paciente a un especialista de infectología o de neumología para que determine la necesidad de tratamiento. Si la radiografía de tórax nos resulta negativa, sin signos de tuberculosis sistémica, y además tenemos una prueba de cuantiferón negativa, nosotros vamos a proceder a tratar la uveitis como si no estuviera asociado a tuberculosis. Ante la prueba de cuantiferón positiva, como hemos mencionado, por la alta probabilidad de que se trate de un falso positivo, deberíamos considerar repetir la prueba de cuantiferón. En caso de ser negativa, podemos optar por tratar la uveitis, y en caso de ser positiva, podríamos considerar la evaluación por un especialista en infectología o neumología para que determine la necesidad de tratamiento sistémico. El escenario es diferente cuando nosotros tenemos signos clínicos de infección sistémica. En este caso, examinamos la radiografía de tórax y en presencia de una radiografía de tórax positiva, podemos optar por la prueba de cuantiferón, que en caso de resultar positivo, pues tenemos toda la evidencia para destinar a nuestro paciente a un especialista en neumología o en infectología para que inicie su tratamiento sistémico. En el caso de cuantiferón negativo, también deberíamos derivarlo para que se establezca la necesidad de iniciar tratamiento específico. No. En el caso de una radiografía de tórax negativa, pero con presencia de criterios clínicos positivos para infección sistémica, debemos considerar que la prueba de radiografía podría no ser sensible y podríamos tratar de profundizar un poco en la búsqueda de imágenes compatibles, sobre todo cuando tenemos la prueba de cuantiferón positiva. En este caso, derivar al paciente a un especialista en neumología para que considere la utilización de una tomografía de tórax, que es algo más sensible, como lo habíamos revisado, y en caso de que la radiografía de tórax, la tomografía nos resulte negativa ante el alto nivel de sospecha clínica, podríamos solicitar una prueba de broncofibroscopía para tratar de tomar muestras de tejido y donde se pueda aislar el micobacterio. En caso de una tomografía negativa, considerar también la realización de otras pruebas, como la tomografía por emisión de positrones en caso de alta sospecha clínica.
Entonces, ya establecido el tratamiento, sea un caso definitivo o un caso probable, nosotros tenemos la opción de iniciar tratamiento específico. El tratamiento que se tiene, el esquema fijo que se tiene para el compromiso ocular no está bien definido, sin embargo la mayoría de centros suelen iniciar con 4 drogas durante 2 meses a las dosis que estamos mencionando, y los siguientes 4 meses continuar con 2 drogas, isoniazida y rifampicina, y agregar corticoides en caso de ser necesario. Generalmente en casos de una tuberculosis presunta y compromiso clínico severo, se inicia un tratamiento semejante a la tuberculosis ocular confirmada, y se agrega corticoides de la misma forma en caso de ser necesario. El objetivo del tratamiento es el de disminuir el estímulo antigénico que es responsable de mantener el nivel de hipersensibilidad de tipo 4. Ahora, esto es algo consensuado, que se necesita iniciar tratamiento ante un cuadro de alta sospecha clínica. Sin embargo, las controversias vienen en cuánto tiempo es necesario mantener el tratamiento. Es necesario el esquema de 6 meses que se inicia generalmente para una tuberculosis inicial o primaria, o es necesario prolongarlo como una tuberculosis extraocular. Otros esquemas que han sido descritos útiles para tuberculosis pulmonar, como por ejemplo el esquema DOC de 3 meses, podría sernos útil en caso de tuberculosis ocular. Y si usamos corticoides o inmunosupresores, pueden ser una causa de fracaso el tratamiento. Otras dudas que se tienen es con respecto a que si este cuadro clínico se debe a una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, ¿no sería más útil de repente iniciar con más altas dosis de corticoide o incluso de inmunosupresores en caso de ser necesario? Y finalmente, ante los casos de fracaso al tratamiento, dada la baja sensibilidad de las pruebas de imágenes, básicamente la radiografía de tórax, la poca especificidad de las pruebas inmunológicas como Mantox o liberación de interferón en las zonas endémicas, podríamos estar sobretratando cuadros de ovitis con terapia específica y no tratarse de cuadros relacionados con tuberculosis. Bueno, estas controversias son las que trata de resolver el grupo CONSE en los diferentes consensos publicados. Uno de los consensos nos menciona acerca de los cuadros clínicos y las pruebas inmunológicas con las que se cuentan y en qué escenario los especialistas deciden tratar o no tratar. Entonces, ante la presencia de una coroiditis tipo serpiginosa, donde se tenga una prueba de tuberculina o una prueba de liberación de interferón positiva, los especialistas generalmente tienen consenso en iniciar el tratamiento tanto en regiones endémicas como no endémicas. Ante la presencia de una coroiditis focal o multifocal, generalmente se asocia para iniciar tratamiento la presencia de una prueba inmunológica positiva, cualquiera de las dos, además de una prueba de radiología confirmatoria o de una tomografía de tórax confirmatoria de compromiso por tuberculosis, y esto en regiones endémicas o no endémicas. Y ante el cuadro clínico más clásico, que es el tuberculoma, hay un patrón diferente de acuerdo a la región donde nos encontremos. En ambas, tanto en regiones endémicas como no endémicas, se trata si es que tenemos positiva cualquiera de las dos pruebas inmunológicas, y en las regiones endémicas generalmente se decide el tratamiento aún sin, o independientemente del resultado de las pruebas inmunológicas, siempre y cuando se tenga una radiografía o una tomografía de tórax con un patrón típico de compromiso pulmonar. Entonces, los criterios de fracaso al tratamiento también fueron definidos, como la persistencia o recurrencia de inflamación luego de 6 meses de tratamiento, o la imposibilidad de disminuir los corticoides orales sistémicos a menos de 10 miligramos por día,
o la aplicación tópica a menos de 2 gotas diarias. O la inflamación persistente que obligue al uso de inmunosupresores. Entonces, se estableció que variables podrían estar relacionadas a una mayor frecuencia de fracaso del tratamiento. En primer lugar, dentro de las regiones, los pacientes procedentes de oeste tuvieron una mayor, en las curvas de sobrevida tuvieron una mayor probabilidad de fracaso del tratamiento en las 24 semanas del tratamiento. Igualmente, si hablamos de raza, raza negra, africanos tuvieron mayor riesgo de fracaso del tratamiento. La presencia de inmigración o los pacientes que venían de otras regiones también tuvieron mayor probabilidad de fracaso del tratamiento. Y no se encontró una asociación importante para la edad, género, pero sí para los pacientes que utilizaron el tratamiento solamente con corticoides y no tratamiento específico para tuberculosis. Dentro de los patrones clínicos, la presencia de panuveitis también estuvo relacionada con un mayor fracaso en tratamiento y la presencia de vitritis, de compromiso del vítreo prominente, también se asoció con fracaso de tratamiento. Como habíamos mencionado, los valores de P resultaron estadísticamente significativos tanto para el cuadro clínico que compromete panuveitis como la presencia de uveitis anterior. Y el uso de esteroides no tuvo un valor de P tan significativo, pero sí el uso de inmunosupresores. Asimismo, en cuanto a la duración del tratamiento, vamos a encontrar un éxito relativamente mayor cuando el tratamiento se prolonga por 9 meses o más, y cuando el tratamiento dura menos de 9 meses, tenemos un menor porcentaje de éxito terapéutico, y este porcentaje es aún menor en los pacientes que usan esquemas cortos de menos de 6 meses de duración, como el esquema DOTS que habíamos descrito de 3 meses de duración. Entonces, lo recomendado es por lo menos 9 meses de tratamiento. Ya en el análisis bivariado, el único factor que logró una significancia importante fue el uso de inmunosupresores, y algo, un P relativamente significativo también para la presencia de uveitis intermedia. Entonces, con respecto al uso de corticoides, que generalmente se inicia junto con el tratamiento específico. Cuando no hay una respuesta terapéutica al uso de corticoides, se debe a un exceso, a no necesitar corticoides, o a que necesitamos de repente incrementar la dosis. Se ha mencionado o se ha postulado que el uso de rifampicina, en los pacientes que inician el tratamiento de la uveitis con corticoides y comienzan tratamiento específico y presentan esta respuesta paradójica de empeoramiento del tratamiento, se ha mencionado que la rifampicina podría estar relacionada debido a que acelera el afloramiento de corticoides en un 45%. Asimismo, en pacientes que presentaron poca respuesta al tratamiento y tenían uveitis intermedias, podría deberse a que estas uveitis intermedias son causadas por otro agente que no es la tuberculosis, y por ello no responden al tratamiento específico. Y la alta carga antigénica que se encuentra o que se tiene en coroiditis serpiginosa podría explicar los casos de extensión de este compromiso a pesar del uso del tratamiento específico, y se menciona que en estos casos sí se podría responder a incrementar el tratamiento con corticoides, debido a que esto disminuiría la reacción inmunológica, el uso de corticoides disminuiría la respuesta inmunológica ante una alta carga
de micobacterias. Entonces, en este estudio, donde algunos pacientes con diferentes fenotipos de compromiso coroideo, algunos iniciaron incluso con esteroides antes de empezar el tratamiento específico, vamos a ver que la mayoría de pacientes inició con esteroides, y algunos iniciaron con tratamiento específico unidos al uso de esteroides. Y vamos a ver que la mayoría de pacientes que presentó este fracaso, este empeoramiento del cuadro, eran pacientes con uveitis intermedia. Y cuando se inicia el tratamiento específico, esta uveitis puede empeorar, incluso produciéndose en un sitio diferente al compromiso inicial. La mayoría de los cuadros generalmente respondió a un aumento de la dosis de corticoides. Se inició con una dosis de 1 miligramo por kilo por día y se podía aumentar hasta 2 miligramos por kilo por día, respondiendo casi todos los diferentes cuadros, a excepción de la uveitis intermedia. Por eso es que aquí se planteó que podría la uveitis intermedia deberse a otra etiología que no fuera la de micobacterias. Entonces, en cuanto a la recurrencia, este estudio para determinar la producción de recurrencia, también vamos a ver cómo el patrón de coroiditis serpiginosa fue el que se produjo con mayor frecuencia, y la agudeza visual, a pesar del compromiso de la mácula, fue bastante buena. El 51% de pacientes iniciaban con una agudeza visual mejor que 20/40, y solo un 20% tenían una agudeza visual peor que 20/200. Entonces, todos estos pacientes recibieron corticoides en dosis de prednisona, dosis de 1 miligramo, prednisona, dosis de 1 miligramo por kilo por día, y 93 pacientes de los 105 recibieron adicionalmente terapia específica a la dosis que ya habíamos mencionado, según el esquema habitual. Y los pacientes con compromiso de segmento anterior recibieron corticoides tópicos, y de inicio ningún paciente recibió inmunomoduladores. Entonces, los pacientes que utilizaron solamente corticoides sin tratamiento específico asociado tuvieron un mayor porcentaje de recurrencias con respecto a los pacientes que sí iniciaron con tratamiento, adicionalmente con tratamiento específico, adicionalmente al uso de corticoides. Vamos a ver que hasta un 75% de pacientes que recibieron solamente corticoides tuvieron recurrencia, frente a un 25% que no. Entonces, cuando nosotros decidimos usar corticoides ante un cuadro clínico que no se dé solamente al uso de tratamiento específico, nosotros iniciamos con 1 miligramo por kilo por día y vamos observando el comportamiento de las lesiones. Se menciona que las lesiones activas, tipo coroiditis serpiginosa, presentan todavía estos centros hiperfluorescentes que, a medida que las lesiones van cicatrizando, se van haciendo hipofluorescentes, y nosotros podemos considerar la disminución de la dosis de corticoides sistémicas cuando encontramos estos patrones de hipofluorescencia. Y a pesar de que el compromiso pues, se visualiza bastante extenso, con compromiso del polo posterior, al seguimiento, que fue un mínimo de 9 meses, los pacientes, o un gran porcentaje de ellos, pudo mantener una agudeza visual mejor que 20/40 si se inicia con un tratamiento específico y de corticoides adicional. En las conclusiones, entonces, la tuberculosis ocular ha constituido un desafío diagnóstico y terapéutico debido a la ausencia de conceptos. Actualmente se está tratando de uniformizar las definiciones de caso y establecer criterios claros para diagnóstico y tratamiento. Hay algunas variables que van a determinar el fenotipo de presentación, ya sea la endemicidad local y el estado inmunológico del paciente, y es importante hacer o tener mayor información con respecto a si el mecanismo fisiopatológico de producción de enfermedad podría estar o determinar la forma clínica de presentación para establecer la necesidad y la racionalidad del tratamiento. Bien.
Eso es lo que quería presentar.